Bueno, pues un momento yo creo que grandemente esperado, y es una mesa redonda, ¿no? La mesa redonda, pues como la del rey Arturo, ¿no? Donde se sentaban los caballeros y hablaban y debatían cuestiones, pues, muy importantes, ¿no? Y es el eje temático de estas jornadas, aunque ayer nos falló uno de los ponentes, que nos debe una, ya nos lo ha prometido, que nos debe una. Tenemos ya, para empezar, porque además Javier se tiene que ir a la una y tanto, pues esta mesa redonda sobre inteligencia artificial y cómo podría influir en el podcasting. La va a moderar Javier Sánchez González, él es el CEO de VoiceUp y también patrocinador de este evento. Ha venido de lejos la estupendísima y gran profesional que es Bárbara Villuendas, de 480 y del podcast Cuidado con las macros ocultas. Y tenemos a Matías Zavia, uno de los monos estocásticos, y aquí en conexión, porque no ha podido venir, ya nos explicará por qué, a Antonio Ortiz. Y sin más preámbulos, os dejo con ellos. Gracias. Víctor. Se te olvida Víctor. Adiós, adiós. Y bueno, y Víctor, que también pertenece a VoiceUp, ¿de acuerdo? Os dejo ya y espero que lo disfrutéis. Bien, perfecto. Buenos días a todos. Y vamos a ello. Vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? De IA. Vamos a partir de la base de que ahora mismo el audio online y todo el tema del podcast, todo el área del podcasting en España es el área o el sector audiovisual, por así decirlo, más creciente, el que más está creciendo. No sé si sabéis que España ahora mismo somos uno de los países del mundo que más podcasts escuchamos. Hace unos meses éramos el tercer país a nivel mundial. Ahora pues igual hemos bajado un poquito al cuarto, al quinto, pero estamos en el top 5 sí o sí. O sea que esto es un dato fantástico y todo esto gracias a vosotros que hacéis buenos contenidos y sobre todo a los oyentes, ¿no? Porque sin los oyentes, por muy buenos contenidos que se hicieran, ¿no? Pues en fin, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar del tema de inteligencia artificial, luego incluso si queréis podremos opinar, podremos un poco comentar qué nos parece a cada uno de nosotros, si estamos más de acuerdo, si estamos más en desacuerdo. Y yo creo que para empezar a hablar de inteligencia artificial y el podcasting es un poquito obligatorio, entre comillas, de hablar primero un poquito quizá de la programática como un poco antesala tal vez de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí Víctor Sanz, que es nuestro CTO y socio de VoiceUp también, bueno, pues él se encarga de manejar la programática, tiene bastantes años de experiencia en programática y bueno, y nos puede decir un poquito cómo lo ve él, ¿no? ¿Realmente tú consideras que la programática podría ser una antesala de la inteligencia artificial aplicada al podcasting? Bueno, ¿se me oye? Sí. La antesala no es una herramienta que vaya a sustituir, sino que se va a complementar muy bien. La programática al final es la compra automatizada que estamos haciendo, ya sea de cuñas en las diferentes plataformas de audio. Actualmente la IA se puede aplicar, yo lo justifico como un martillo, ¿no? Se puede aplicar a todo el ámbito de cualquier sector. Para cuñas, estrategia de cualquier sector, nosotros lo que podemos hacer es desde un análisis vamos a analizar la audiencia de este anunciante, vamos a ver dónde puede funcionar mejor, analizando datos de campañas pasadas del sector, dónde puede funcionar mejor, podemos impactar mejor en un Spotify, en un iVoox, cuál tiene mejor LTR, mejor CTR. Hay muchas herramientas que no utilizan imagen, por ejemplo, y eso sí que hay anunciantes que nos lo exigen. Entonces ahí sí que vamos haciendo balanceo. Aún así ahora con el ChatGPT se puede meter la API de V360 y nosotros ahí lo que podemos hacer también es unirlo, ¿no? Tú puedes ya diseñar una campaña escribiendo en el ChatGPT, pero claro, yo haciendo las pruebas digo, no me fío totalmente porque dices, dame una campaña de awareness que quiero este objetivo y tú ves en la herramienta cómo te hace la inserción, los line items, la estrategia, pero claro, dices tú, esto cuidado porque pierdes el control, ¿no? Te establece la puja, tú la puedes modificar con ChatGPT y dices, vale, la automatización está muy bien,
gestionando la campaña, tú puedes descargar los datos y es ya alucinante también que puedes meter el CSV directamente en el ChatGPT y te dice todos los resultados, te hace un análisis de la campaña, te dice que puedes optimizar, qué edad incluso, en muchas ocasiones cuando te da esos datos a la plataforma, y encima te dices, plásmamelo en un report. Dime conclusiones y qué mejoras. Digo, joder, es que esto te hace un análisis que puedes quedar en la empresa, pues genial, vas ahí a tu jefe o al departamento y te lo deja hecho. Fantástico, fantástico. ¿Cuál creéis que es el impacto actual del sistema de los sistemas de IA generativa en el podcasting, por ejemplo, Bárbara? A ver, para lo que no nos conozcáis, nosotros somos un branded podcast de una empresa que está, no estamos muy lejos, una de nuestras sedes, la sede principal está aquí, hora y media en Castellón, 480 de soluciones cloud y ciberseguridad. Y nosotros lanzamos el primer episodio hace 3 años, es la tercera temporada, y en la que hablamos del impacto de la tecnología en los negocios y por tanto hablamos mucho de inteligencia artificial. Y me remonto entonces porque cuando preparábamos el primer episodio, uno de nuestros, digamos, técnicos de referencia, al que nos aconseja mucho en el contenido y los enfoques de nuestro podcast, porque los que lo hacemos no somos técnicos, entonces nos tenemos que asesorar y preguntar, nos aconsejó, ¿por qué no probáis a hablar con GPT-3, que era como la versión anterior, una de las versiones anteriores a ChatGPT? Ese primer episodio es eso, fue hablar al principio con GPT-3. Yo solo lo conocía por algún artículo que se había publicado en The Guardian, que lo había escrito GPT-3, otros artículos que ya se empezaban a escribir como a 4 manos con la inteligencia artificial. Y entonces sí que me causó sorpresa en la elaboración de ese primer guión, eso ya hace más de 3 años, porque claro, te ponías y él era capaz de ponerse en mi lugar y hacer como de presentadora. Y, bueno, a mí me causó sorpresa, pero más allá de la sorpresa en ese momento no llegamos a utilizarla más en la elaboración de guiones, más allá de que a lo mejor en algún momento preguntas alguna cosa como inspiración o como lluvia de ideas. Al año siguiente, como curiosidad, le volvimos a preguntar para arrancar la nueva temporada y era una tontería, pero le pregunté, mira, soy Bárbara Vivendas del podcast de 480, ¿te acuerdas de mí? Y decía, sí, me acuerdo de ti y espero que el podcast haya ido bien. Bueno, era una tontería, pero volvimos a hablar con GPT-3 y claro, en ese año ya ha habido como una explosión y cuando lo hablas con las personas y con científicos y las personas que se dedican a investigar sobre inteligencia artificial, lo que ha pasado es que esto era de unos pocos y ahora se ha popularizado y cualquier persona puede utilizar los sistemas de inteligencia artificial, están al alcance de todo el mundo. Entonces esa ha sido la explosión. Y una de las cosas que recuerdo de este último año de esta explosión es que hace unos 4, 5, 6 meses la persona que digo que es como nuestro asesor técnico, que es Sergio Aguado, que es el cofundador de 480, me envía por chat una aplicación que era capaz de crear un podcast a base de un prompt. Y claro, si te lo envía tu jefe, pues piensas, me viene a sustituir una aplicación de inteligencia artificial, quiere que el podcast, nuestro grande podcast lo haga una inteligencia artificial. No, él siempre nos lanza aplicaciones o nos da novedades para que probemos y para que veamos si nos puede ayudar en alguna cosa. Y lo vengo a decir porque al final es eso, son asistentes, nos pueden ayudar en algunas cosas, en algún momento, sobre todo en lluvia de ideas, escribes a veces a ChatGPT que te proponga un copy para redes, para una descripción. Justo antes lo comentamos con Matías, antes de entrar en la mesa, siempre supervisando. De momento no hace sola, por sí sola no hace nada. Y de hecho a veces cuando quieres que consiga algo de calidad o cierta calidad, necesita que tú le dediques bastante tiempo. O sea, no es hazme esto sin un prompt bien dedicado, que le digas exactamente para qué público es, para qué lo quieres, qué es lo que quieres. Entonces es una
necesitan su tiempo y que yo creo que ahora pues, se está abriendo muchas posibilidades, eso sí, en el mundo del podcasting, en imagen, en audio, en texto, en muchísimas cosas. De eso íbamos a hablar ahora precisamente. A lo mejor quizás Matías nos puede contestar un poquito sobre los casos de uso aquí, ¿no? Sobre las herramientas, las diferentes herramientas que existen para generar texto, imagen, audio. O sea, eso, por ejemplo, a los podcasters, ¿cómo os lo tomáis? ¿Cómo lo estáis utilizando? Entiendo que os ayuda a realizar vuestro trabajo, ¿no? Bueno, yo siento que aquí voy a entrar como un elefante en una cacharrería, porque la inteligencia artificial generativa ha pasado a formar parte de mi vida en tantos planos que literalmente la uso para todo, hasta para preguntarle a ChatGPT qué puede ser ese ruido que hace mi coche, que es muy difícil de preguntar, pero de alguna manera llega a la respuesta. Cuando nosotros empezamos Monos Estocásticos con Antonio, que está ahí atrás, nos subimos en un momento, no sabíamos si era tarde porque la fiebre de DALL-E ya había pasado y ChatGPT ya era un producto mainstream, pero empezamos como en febrero y el podcast lo ha petado. El podcast va como un tiro porque la gente tiene mucho interés en consumir, aprender, relacionarse con estas herramientas, y nosotros como una autorreferencia desde la propia entradilla, desde la cortinilla del podcast, desde la intro, ya estamos usando inteligencia artificial generativa para no trabajar, para que la IA se encargue de hacer la sintonía. En Elon, que está aquí sentado Alex, la sintonía la hizo un productor profesional que cantaba en la sintonía. Y en Monos Estocásticos fue un prompt que pusimos en una herramienta que había para sintetizar música con una IA generativa, y ahí se quedó. Y hay mucha gente que le gusta. Dice, no, qué maquinera la sintonía que tenéis en Monos Estocásticos. Pues lo ha hecho una IA. Usamos IA también para las carátulas de nuestros episodios en YouTube, que de nuevo son un poco cutres, pero un poco esa es la idea. No buscamos la perfección de estas últimas versiones de DALL-E, sino que se note a propósito que ahí detrás hay una IA. Usamos IA para resumir artículos, el Copilot del navegador Edge, el propio ChatGPT, para resumir artículos con los que luego elaboramos los guiones de los podcasts. Hemos intentado usar IA a partir de las transcripciones que hace Wanda, donde nos alojamos, para hacer la descripción de los episodios. Eso es un desastre, todavía queda mucho camino por recorrer ahí. Pero al final la IA la estamos usando para todo como una herramienta para acelerar nuestro trabajo, una herramienta de productividad. Al final es lo que está haciendo, es lo que nos permite es ahorrar tiempo para dedicarlo a otras cosas, ¿no? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta. Se supone que nos está ahorrando tiempo para dedicarlo a otras cosas. Me alegra que me hagas esa pregunta porque mi antiguo empleador estaría muy de acuerdo contigo. Porque, bueno, yo ahora mismo me siento una superestrella de inteligencia artificial porque hace cosa de un mes y medio, me hice famoso porque mi empresa anterior me despidió para reemplazarme por una IA. Yo trabajaba en un medio que se llama Gizmodo, que fue el primer blog de tecnología que existió, y hace un tiempo cambió de dueños. Ahora lo lleva un fondo inversor que está buscando maximizar a nivel de volumen el tráfico que hace el medio a toda costa, ¿no? Empezó a autogenerar contenido, eso fue un desastre, salieron algunos artículos con errores, y una decisión que tomó fue despedir a toda la plantilla de la edición en español para autopublicar contenido traducido del inglés. Entonces, literalmente, hay gente que se está tomando muy a pecho eso de usar la inteligencia artificial para ganar recursos y no pagar sueldos, pero creo que son los menos, y creo que la gente con dos dedos de frente sabe que el verdadero valor de la IA está en acelerar el trabajo más que en reemplazar al trabajador. Ojalá que siga siendo así, ojalá. ¿Qué tal, Antonio? Queremos oírte hablar un poquito también y nos gustaría que nos dijeras un poco qué te parece a ti si ahora mismo la IA y el audio tiene un capítulo entero, si podemos considerar la IA como una fuente de inspiración en el audio. Cuéntanos
poquito, ¿cómo lo ves? Bueno, un saludo a todos, espero que me oigáis bien. Soy el invitado un poco más triste de la mesa porque no puedo estar con todos ustedes allí en Gandía, que me hubiera gustado mucho. Yo creo que ahora para los creadores, todos, incluso lo ampliaría fuera de los creadores, es decir, todos aquellos cuyo trabajo gire en torno a la información, en su generación, en su análisis, en su procesamiento, todos estamos ante un reto, un desafío, ante algo que nos va a remover todos nuestros sectores, nuestra industria, nuestras prácticas y nuestra forma de trabajar. Creo que ahora lo que se viene, para todos los podcasters también, es lo que Humberto Eco llamaba si vamos a ser parte de los apocalípticos o de los integrados. Es decir, gente de los que de alguna manera rechazaremos pues lo que nos viene o lo que nos posibilita la inteligencia artificial y lo veremos como, bueno, este es el acabose de la creatividad humana o es el fin de cómo se deben hacer las cosas porque todo se vuelve, pues eso, mecánico, artificial, decidido por los datos, gobernados por algoritmos y distanciándonos a las personas unas de otras, ¿no? O vamos a ser parte de lo que también Eco consideraba los integrados y es esa parte que abraza el cambio, abraza lo que es lo nuevo, la innovación tecnológica, pero también ese cambio social que suele traer y vamos a integrar y vamos a adoptar herramientas de inteligencia artificial. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis contando en la mesa. Es decir, a día de hoy, en 2023, la IA y la inteligencia artificial es bastante buena aplicada a los procesos y es bastante mala creando el producto completo. Es decir, toda la gente que está en contenidos, que está generando los contenidos de la IA y se lo está lanzando al usuario, pues creo que está ofreciendo productos de una calidad ínfima, muy baja, y la gente que los está integrando en sus procesos, en todo lo que hay que hacer antes, o en distribución, en todo el conjunto de tareas que hay alrededor, pero no en la pura generación de contenido, creo que la está empezando a aprovechar y creo que ahora mismo, a día de hoy, es lo que tiene sentido. Otro debate es de cara a futuro, claro. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, un poco lo vamos a comparar o vamos a dar un poco del factor humano, que evidentemente a mí me parece fundamental, ¿no? Entonces, esto lo lanzo así un poco a todos vosotros. Retos que abre la inteligencia artificial, ¿no? En cuanto a la transparencia, la trazabilidad de las herramientas que existen, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, porque al final, por ahora no sabemos muy bien cómo las estamos alimentando. Estamos utilizando muchas herramientas como usuarios, no solo como podcasters. La que se ha hecho viral últimamente, ¿no? Que te hacía fotografías como si fueras estudiante de los 90 y la gente se ha lanzado a utilizarlas sin pararse a pensar esos datos o esas imágenes que tú estabas ofreciendo a esa aplicación, ¿para qué se van a utilizar? ¿Qué sistema, qué aplicaciones futuras le pueden estar dando a esa información que tú estás dando? Entonces, sí, tienen muchísima aplicación y van a tener muchas posibilidades, pero cuidado. Yo, por ejemplo, con el tema del audio, y mencionabais ahora, yo sí que considero que tiene un capítulo específico el tema del audio y la inteligencia artificial generativa. En el caso, Sergio, por ejemplo, volviendo a nuestro consejero del podcast, clonó mi voz solo con 2 minutos de mi voz. Y a mi equipo del departamento de comunicación, que son los que hacemos el podcast y me escuchan diariamente y tenemos conversaciones, ellos no se la colaron, pero a otro equipo de la empresa con los que yo no tengo una relación directa, se los puso en una reunión y les dijo, escuchar, y dijo, sí, es Bárbara la del podcast, ya, pero ¿no os parece? No supieron diferenciar que no era mi voz, sino que era una voz sintética. Entonces, se abren muchos retos y lo hablábamos cuando preparábamos esta mesa. Spotify está haciendo una prueba con voces de podcasters muy famosos en inglés, en la traducción a español, alemán creo que es, y francés. Y justo ayer, cuando llegábamos aquí a las JPod, me salió
una encuesta ya en Spotify de qué me había parecido la experiencia que había tenido escuchando, porque había escuchado unos de esos podcasts y me preguntaban pues desde el qué me había parecido el acento, si me sonaba natural, si pronunciaban bien las palabras, si era fácil de entender. Es decir, yo creo que va por ahí y es una de las cosas que nos tenemos que plantear, toda la clonación de voces, si va a ser para amplificar audiencias o no. Y en mi empresa también tenemos la unidad de ciberseguridad y muchos de los compañeros de ciberseguridad nos alertan de cuidado con la clonación de las voces, pero estamos en una jornada de podcasting, entonces sí que yo os plantearía, y ¿cómo lo veis? Si nos amplifica o no la audiencia o puede ser contraproducente, que a lo mejor lleguen otros podcasts a cubrir nuestro espacio. No sé. Matías nos quiere comentar algo, ¿verdad? Sí, yo quería hablar de trazabilidad del contenido autogenerado porque es un tema muy complejo y hemos visto casos muy curiosos, sobre todo de profesores al principio de cuando hacíamos la primera temporada del podcast, profesores que empezaron a tener la paranoia de que todos sus alumnos que hacían redacciones podían estar usando ChatGPT. Y entonces usaban detectores de ChatGPT que no eran para nada fiables. Y estos detectores, si le decían al profesor, pues sí, esto está autogenerado, el profesor procedía a suspender al alumno. Y hubo el caso, me acuerdo porque es muy gracioso, de un profesor que directamente le preguntaba a ChatGPT, oye, ¿este texto que me ha pasado un alumno puede estar generado? ¿Puede estar producido por ChatGPT? Y ChatGPT le contestaba, sí, yo puedo producir un texto así. Entonces directamente suspendía al alumno porque entendía que eso era una afirmación de que había plagiado. Pero la trazabilidad es tan importante y tan compleja que todavía Google, Adobe están proponiendo soluciones que no llegan a salir, por ejemplo en las imágenes autogeneradas, para de alguna manera embeberle una marca de agua que no se pueda quitar, que permita aplicaciones, que permita a la gente saber si una imagen se ha autogenerado pues, con el modelo de IA de Adobe, que se llama Firefly, el modelo de Google, que se llama Imagen. Entonces, es algo que está buscando ahora mismo ser solucionado, ¿no? Sobre todo en este contexto geopolítico tan sensible en el que estamos viendo todo el tiempo noticias que no sabemos si creernos o no creernos, y en el que los deepfakes, esto que hablábamos desde hacía años, de cuidado con los deepfakes que van a llegar, pues por fin estamos entrando en una etapa en la que la síntesis de voz es súper creíble. Ayer me fui a cortar el pelo y mi peluquero estaba preocupado porque decía que con inteligencia artificial, con solo coger el teléfono y decir sí, ya te podían clonar la voz para firmar contratos con ese sí. Entonces estamos entrando en un terreno de paranoia en el que creo que vamos a tener que empezar a, por un lado, darnos cuenta de que nada de lo que vemos tiene por qué ser real, y por otro, a buscar ese tipo de soluciones de trazabilidad. Vamos a abrir, si os parece, un debate, pero un debate a todos, ¿no? Para todos los que estamos aquí, para Antonio que está videoconectado también, para todos. Es pues un poco saber qué pensáis, sobre todo los podcasters, ¿no? Si comparamos un poquito el podcasting tradicional, ese factor humano que tiene, con, bueno, pues con la inteligencia artificial, ¿no? Aplicada al podcasting. Vamos a abrir el debate, si os parece, con mi humilde opinión. A mí todo esto de la inteligencia artificial quizá ya me pilla un poco mayor, pero lo veo como muy intangible todo y me da un poco de miedo, ¿no? O sea, yo creo que puede ser evidentemente una herramienta que nos ayude, como muy bien ha dicho Antonio, que estoy súper de acuerdo con él, en los procesos, para realizar mejor nuestro trabajo, para optimizar mejor nuestro trabajo, pero nunca para sustituirnos o nunca para efectivamente terminar el producto final, como comentaba antes Antonio. O sea, a mí me parece imposible que una maquinita pueda clonar la voz de Bárbara, de cualquiera de vosotros. O sea, me parece posible, pero me parece imposible
que se pueda lograr ese alma que tenéis, la voz humana, el podcaster, cuando transmitís vuestros conocimientos. O sea, a mí me parece imposible, o sea, no estoy para nada de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, vamos a abrir un debate, si os parece, con esto, y decirnos un poco, pues lo lanzo así al aire, decirnos un poco cómo lo veis, ¿no? Cómo veis el tema, cómo veis el futuro inmediato. Si alguien quiere hablar... Sí, voy a comentar una sí. cosa que ya vi la semana pasada que estaba pasando en Estados Unidos, y es que ya los podcasters empezaban a grabar, a captar su voz también para poder hacer menciones dinámicas automatizadas ya con inteligencia artificial. Y claro, yo digo, no sé a qué nivel va a ir un podcast con un tono y que te meta la inteligencia artificial con el tono que le va añadiendo, que cuaje, ¿no? Que quede un contenido más natural. La verdad es que eso, yo escuché un podcast justamente que lanzaron, hecho todo por inteligencia artificial, como comentabas, y cuando hablaban dos personas era poco natural, el tono era neutro, las separaciones se ampliaban, era una cosa muy hermética. Exacto. Yo no sé si habéis escuchado alguno de vosotros. Hay noticias locutadas ya en algunos diarios, en La Vanguardia, por ejemplo, en El Mundo, noticias que están locutadas mecánicamente. O sea, Microsoft tiene una herramienta gratuita, además, que cualquiera la puede utilizar para locutar una noticia, ¿no? Entonces, no sé si esto se puede llamar inteligencia artificial o no tengo ni idea, pero ¿no os parece como muy metálico todo, como muy... O sea, como noticias sin alma, como digo yo? O sea, es que es como... no sé. ¿Puedo intervenir? Javier, sí, nos va a contar Javier primero y ahora te dejamos... Vale. Vale, perfecto. Perdona, Antonio, perdona. Javier nos quiere comentar algo y ahora continúas tú. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Básicamente, y para ponerlo en contexto, claro, yo he trabajado mucho tiempo con voces artificiales, clonación y demás. Para ponerlo en realidad, clonar una voz con muy buena calidad primero depende del idioma. En inglés está muy desarrollado, inglés americano. El inglés británico no, ¿vale? El español castellano no se nota mucho. También yo trabajo en esto, así que yo noto muchos detalles, muchos defectos. La gente del común, como comentabas tú, no. El año pasado hicimos 2 o 3 podcasts con todo, con inteligencia artificial, muy simples. Esto es más como que te leen unas noticias. Estoy de acuerdo contigo, no tiene ¿En casi... español lo hicisteis, Javier? En español, sí. Uno para un blog que se llama Culemanía. Y luego en Alemania hay casi 3 o 4 periódicos ya muy grandes que trabajan todos con nuestra tecnología. Esto es de Julep también. Y básicamente lo que hemos hecho es pues generar unas noticias que se van leyendo automáticamente, pero tienen música y tienen efectos de audio y demás que también están generados por inteligencia artificial. Todo lo hace una máquina. Mi lectura, bueno, pues a los periódicos lo que nos han dicho es, nos viene genial porque conocemos nuevas audiencias. Y aquí viene la siguiente parte de mi comentario, es, yo tengo 43 años. A mí no me gusta mucho lo que escucho o lo que leo o lo que veo de inteligencia artificial. De hecho, cuando me envían mensajes, que me envían casi todos los días, enseguida reconozco cuál está autogenerado y cuál lo ha escrito un humano. Es muy fácil saberlo, porque estoy en ello todos los días. Pero lo que quiero decir es, las nuevas generaciones en TikTok, por ejemplo, ya hay un estudio de que muchos de los vídeos que se crean con voces artificiales ya, y la audiencia lo acepta. Entonces yo creo que aquí la cuestión no es solamente ver hoy nosotros, sino las nuevas generaciones cómo lo entienden y si lo aceptan o no. Y sí lo aceptan. Así que en mi opinión va a empezar a haber mucho contenido autogenerado, y en el contenido autogenerado hay un problema, ya con esto termino, y es la trazabilidad. Hablabas de vídeo, ahí lo veo, pero yo hablando con ingenieros de infraestructuras y demás, texto y audio va a ser muy difícil, muy difícil, porque si yo simplemente copio y pego, ya se ha perdido toda la trazabilidad. Claro, ahí ya se pierde todo, y en el audio pasa algo similar. Así que eso es un poco, más que mi opinión, comentarios, y también para ponerlo un poco en realidad. El año pasado trabajábamos para Fujitsu, para los cajeros automáticos y demás, porque quieren introducir voz. Así que nosotros clonábamos voces para romper el sistema, para infringir el sistema. Y de momento no se puede, de momento. Pero sí que están avanzando. El año pasado yo siempre decía, estamos a un 90% de calidad. Yo creo que este año ya lo han conseguido. Ya hay una voz que llora
Actualmente no es posible hacer voces emocionales, no pueden subir y bajar tonos, no se puede hacer. Hay que hacer 3 clonaciones y es costoso. Jolín. Una clonación son 2 horas a 4 horas en estudio, con unas frases muy, muy concretas. El que diga que puede clonar una voz de un vídeo de YouTube, se puede hacer, pero la calidad no es muy buena. Muchas gracias, Javier. Antonio, cuéntanos, nos ibas a contar. Sí, bueno, yo aquí os plantearía para la mesa y para este debate pues 2 asuntos, ¿no? Uno es verdad que todo esto de la inteligencia artificial produce una suerte de vértigo, ¿no? que creo que has reflejado muy bien en tu intervención, ¿no? Y que tenemos, yo creo que muy interiorizado en la sociedad, en la opinión pública, que la creatividad y que lo artístico y lo cultural, y ahí entramos también en el podcasting, es como la última reserva en la que el ser humano es lo mejor, ¿no? Es como la creatividad es algo exclusivo nuestro, ¿no? Es algo que nos pertenece, nos identifica, nos distingue y que por lo tanto da mucho vértigo toda la parte en que lo artístico y lo cultural pues pasa a ser automatizados, pasa a ser algo generado por una máquina y creemos que nos puede igualar o nos puede patar, ¿no? Yo no sé, porque de predecir el futuro es, es tan difícil, ¿verdad? Si estamos quizás debatiendo alrededor de la foto fija actual y como ha intervenido el compañero antes, pues todavía la inteligencia artificial no está ahí y puede ser que nos estemos equivocando si nos quedamos con esa foto fija y nos vamos más allá, porque si está así ahora, es posible que en 2, 3, 4 años esté muchísimo mejor y por lo tanto ya no estemos en un debate de que, oye, sí, hay cosas artificiales por ahí, pero se les nota mucho, no están a nuestro nivel, no consiguen ese tipo de tono que identifica lo genuino y lo auténtico, sino que puede ser que nos planteemos que está ahí alcanzando esas cotas que pues, nosotros pensábamos o creíamos que eran inexpugnables, ¿no? Bueno, mi punto aquí es que yo creo que para todos se pueden abrir pues contextos y decisiones que no son fáciles, pero que a la vez creo que nos podemos ahorrar muchos disgustos. Es decir, no tenemos por qué obsesionarnos en conquistar las nuevas generaciones. No pasa nada si somos un podcast que escucha gente de más de 30 años, porque la nueva generación se va a otro tipo de registro. Pasa en la música, pasa en el cine, pasa en las costumbres. No me obsesionaría con ese punto. Y creo que si se genera mucho contenido con inteligencia artificial, puede ocurrir algo llamativo, que es que se revalorice mucho lo genuinamente humano, lo hecho 100% artesanalmente, lo 100% hecho por personas, y que nos podemos hacer fuertes en nuestras ventajas, ¿no? Los seres humanos tenemos unas ventajas sobre estas IAs muy claras, una que tenemos una voluntad, queremos saber, queremos comunicar algo en concreto, tenemos algo en dentro que queremos sacarlo fuera y queremos que tiene valor, eso sí va a seguir siendo exclusivamente humano. Tenemos la capacidad de desobedecer, de saltarnos las normas, tenemos la capacidad de ir a la contra y no ir totalmente controlado y sometido al sistema como están alineando a las IAs, y tenemos muchas fortalezas ahí en lo que es digamos más hecho con esa voluntad de crear que en otros aspectos en los que, bueno, fíjate, la publicidad sea programática, se automatiza y mucha parte del contenido pues también se irá ahí, ¿no? No pasa nada. Genial, gracias. Sí, hola. Perdona que le quite la palabra a Bárbara. Simplemente por intentar aportar bastante en la línea con lo que ha dicho al final Antonio. Sí. Y yo simplemente repasar unos puntos muy brevemente. Primero, el terminológico. Se le llama inteligencia artificial a muchas cosas que no lo son, y entonces eso está confundiendo mucho. Hay como una fase previa o una cosa que discurre en paralelo, que es el machine learning, que es algo que se confunde a veces y que lo tenemos, que está mucho más extendido y es mucho más invisible de lo que la mayoría de la gente se
se piensa como, por ejemplo, pues la automatización de muchos procesos que ya pueden hacer las máquinas, en los que las personas no aportan ningún valor, procesos muy mecánicos, muy recurrentes, que los hacen de forma más fiable las máquinas, y que, como decía Bárbara, nos dejan a las personas tiempo para hacer cosas en las que realmente aportamos valor. Y yo creo que por esa vía es por la que, como decía también Javi, tenemos que, y creo que también otro de los ponentes, de quitarnos un poco los miedos, ¿no?, que podamos tener, porque es que ya está aquí, o sea, ya está entre nosotros esa forma de producir o de productividad que nos hace ser más eficientes y poder dedicarle más tiempo a ocio y a nuestra familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego, la parte que está más relacionada con lo que decía él de la autonomía, ¿no? La inteligencia artificial, hoy por hoy, depende de las personas, y estamos en la fase de hablar con las máquinas para que hagan cosas. No estamos en la fase de máquinas que hacen lo que ellas quieren todavía. Entonces, ese punto es muy importante. Probablemente esta conversación, cuando la veamos, si la llegamos a ver de aquí 10 o 15 años, pues nos echaremos unas risas de las cosas que estamos diciendo ahora, porque las veremos con otra perspectiva, pero estamos en un punto muy incipiente, muy inicial, ¿no?, de una tecnología que probablemente puede transformar muchas cosas, y todos los que estamos aquí sabemos que cuando empezaron otro tipo de tecnologías también había las mismas reticencias, los mismos miedos, los mismos prejuicios a veces también, y luego se han ido adaptando y las hemos ido haciendo nuestras, y nos hemos ido peleando con ellas y al final adoptándolas o sacándoles partido. La gente que venimos del periodismo, como es el caso de Bárbara y mío, tenemos algo de callo en el tema de lo que pueden hacer las máquinas por nosotros, o de cómo la tecnología ha transformado nuestra forma de trabajar, sobre todo por una variable que cada vez es más, nos asfixia más, que es la inmediatez, ¿no? Ayer lo hablábamos con Javi de este tipo de vídeos que aparecen hechos automáticamente ya sobre noticias de actualidad, en los que ya aparecen imágenes y una voz sintética explicando la noticia antes que nadie, y cuando vas a buscarla a YouTube te aparece esa, la primera, no te aparece la que está trabajada por un periodista, con fuentes, con procesamiento con interpretación, con fiabilidad de las fuentes, citando la procedencia de las imágenes, todo este tipo de cosas que a veces se olvidan y que son muy importantes, ¿no?, de la autoría. Y contra eso los periodistas hemos visto que no podemos luchar. O sea, hablo de los periodistas, pero aquí hay mucha gente que está produciendo podcast, y contra eso no se puede luchar. Contra eso lo que se tiene que aportar es lo que decía Antonio, lo que aportamos las personas, que es la interpretación, las emociones, que las emociones no las aportan las inteligencias artificiales por ahora, y el libre albedrío, hablar de lo que nos dé la gana, y también teniendo en cuenta que los receptores por ahora son personas. Los receptores de los podcasts que estamos haciendo, de las noticias que difundimos, de los contenidos que se generan, son personas. Y como ha dicho Javi, hay personas de diferentes generaciones que lo pueden recibir de una forma más natural, y que pueden diferenciar el saber cómo fue la gala de los Emmy o de los Grammy anoche, y quiero saber los ganadores, y con una noticia de YouTube funcional en la que aparece un resumen con una voz sintética explicando quién ha ganado y 3 cortes de los discursos, nos vale para informarnos. Pero si quiero saber el mérito que ha habido detrás de esos premios, o una valoración sobre cómo ha sido el palmarés, pues probablemente me iré a una firma que me da una fiabilidad, porque tiene una trayectoria, una experiencia, porque en algún momento ha conectado conmigo y me he sentido identificado con lo que ha opinado, y entonces podrán convivir, a lo mejor, probablemente, los dos formatos de producción de contenidos. Es mi opinión. Genial, gracias.
preguntas, dudas. Matías, ¿quieres comentarnos algo? Sí, quería, sobre esto último, totalmente de acuerdo. Creo que Internet se va a inundar de contenido autogenerado. Se me ocurre, por ejemplo, Playground en España, que era como el medio millennial por excelencia y ahora solo publica vídeos autogenerados con un guión y una voz sintética y una señora que no existe. Pero ahí está la oportunidad. Yo creo que fue Sam Altman el que dijo que en una economía en la que la inteligencia artificial lo acelera todo, lo artesano va a tener un valor nuevo, un valor exponencialmente más grande. Y en el podcasting, volviendo al podcasting, porque siento que nos hemos desviado del podcasting, creo que eso es muy importante, porque ¿por qué la gente nos escucha a Alex o a mí, o a Antonio o a mí, en lugar de irse a un vídeo que cuente las noticias de inteligencia artificial de forma súper resumida, con una voz neutra, que vaya al grano? ¿Por qué nos escucha a nosotros, que nos tiramos una hora diciendo tonterías? Pues precisamente porque creo que la gente prefiere escuchar esa conversación de bar cercana en el gimnasio, riéndose de alguna barbaridad que haya dicho yo, que haya dicho Antonio, que haya dicho Alex, y el valor está precisamente ahí. Eso es lo que creo que separa, el factor humano separa el contenido que hacemos nosotros del que se está haciendo, al menos ahora mismo, con modelos de inteligencia artificial generativa. Pero no creéis, has comentado que Internet se va a inundar de contenidos, ¿no? O sea, cuando se empieza a generar con inteligencia artificial, o ya está inundado. O sea, ¿no creéis que esta sobre exposición o sobre oferta de contenidos puede devaluar los contenidos? Evidentemente, si hay muchísima más oferta, yo entiendo que los va a devaluar, pero tanto los contenidos generados por IA como los contenidos generados por un podcaster de manera tradicional, ¿no? Digo yo. Claro. Más devaluado de lo que está ya. Cuando me quedé sin trabajo me ofrecían 1,20 € por cada 200 palabras en un medio gallego de teles y altavoces. El contenido se ha ido devaluando por muchos factores y la inteligencia artificial es uno más, pero confío en esa oportunidad. Yo me he aferrado a mis podcasts porque, si bien la audiencia que hace un podcast mío en comparación con el tráfico que genera un artículo mío en Shataka es muy pequeña, yo sé que ahí detrás hay una comunidad que quiere escucharnos, Antonio y a mí, hablando de inteligencia artificial a nuestra manera, pronunciando mal los nombres de las empresas y haciendo chistes un poco retrógrados a veces. Entonces, sigo confiando en que el valor está ahí. Si me toca a mí, bueno, muchas gracias a los 5 y a Antonio, me parece un poco Zordon, el de los Power Rangers ahí atrás, pero yo tengo una pregunta para variar, porque aquí está todo dando la opinión y tal, y yo no tengo opiniones, yo tengo preguntas porque mi pregunta, vale, al grano, es, imaginaos los programas de historia que estuvieron ayer presentando, ¿vale? Tienen un contenido que está limitado al idioma en el que se han grabado, que es castellano, ¿no? Entonces, ¿por qué no podrían ellos, o sea, quiero decir, cuánto tiempo van a poder tardar en poder coger ese programa y que su voz aparezca en perfecto chino mandarín o en alemán o incluso en español, pero con diferentes acentos? Es decir, yo lo siento mucho, pero sí que hay una frontera de poder escuchar contenido con un acento muy lejano al mío, no tanto por el acento, sino como por algunas palabras que se pierden o algunas expresiones, etcétera. Entonces, ¿cuándo va a haber una herramienta que permita a un chino de Guangdong escuchar Casus Belli? ¿Cuándo va a poder haber
un monos estocásticos con acento murciano, o cuándo va a poder haber una versión de mexicano norteño de un podcast chino, por ejemplo. Y eso, no sé, me parece mucho más ético, porque se mantiene el espíritu creador, artesanal, pero se expande. ¿Te va a contestar Bárbara a esto? ¿Sí? Bueno, la pregunta exacta de cuándo yo no lo sé, ¿eh? No sé cuándo. Sí, además quería fecha y hora específica. No, sobre el cuándo no te voy a responder, Alex. Yo lo que sí creo que eso es precisamente lo que planteaba que está haciendo Spotify con esa prueba, y que ya respondí ayer a su encuesta, que no me acaba de convencer, pero sí que es verdad que es una manera de llegar a otros públicos, y es lo que ha pasado con el mundo audiovisual. En Netflix vemos películas o a lo mejor la serie La Casa de Papel, ¿no? Fue un éxito aquí, pero ha sido un éxito internacional, y ha sido gracias a que se ha podido ver también en otros idiomas, y aquí yo quiero pensar que la inteligencia artificial, aunque no nos guste esa voz sintetizada, pueda ayudarnos a los podcasters a llegar a otros públicos. Sí que es verdad que también puede que nos coman terreno, pues Lex Fridman, por ejemplo, en castellano, pues puede que nos coman terreno, pero no sé, o podemos convivir todos juntos. Es que yo creo que voy a hablar de la experiencia particular. Por ejemplo, yo veo mucho más crecimiento posible vuelvo a insistir en el caso de Casus Belli, un Casus Belli que de repente esté en inglés, en chino, en alemán, ¿vale? Que de repente tenga una audiencia 20 veces mayor, o un podcaster de cine y de series español que de repente pueda estar llegando a una audiencia norteamericana o británica y pillando CPMs pues mucho más grandes, ¿no? Mucho más atractivos, o generando una comunidad allí y luego eso. Entonces, de verdad que estoy muy interesado en la fecha, porque creo que, a pesar de que el español, bueno, pues es un idioma muy global, se pueden ir a sitios mucho más, mucho más de, pues al final el español también tiene sus limitaciones, ¿no? Si no sabéis la fecha exacta, pues me quedo una estrella en Yelp a las JPod hoy. Gracias, Alex, por tus apreciaciones originales siempre, ¿eh? No sé si alguno de vosotros, de todos los podcasters que estáis aquí, estáis utilizando ya alguna herramienta de inteligencia artificial para mejorar vuestro trabajo, para agilizar o optimizar vuestro trabajo. Sí, José Antonio. Pues sin haberlo preparado ha salido un pareado y justo iba a preguntar. Estamos aquí hablando de inteligencia artificial. Os pregunto a todos en la mesa y pongo algunos ejemplos. Usos del podcasting, usos de la IA para podcasting independiente, es decir, para pequeñas productoras o podcasters independientes. Voy a decir algunas, por ejemplo, estoy probando y estoy haciendo con voces adicionales, y abro tema. ¿Cuántas veces hemos hecho un podcast en la soledad de nuestro escritorio y diciendo, joder, una voz para una coletilla, un título, un separador de sección? Pues llamas a un amigo, una amiga, o para tener otras voces que sean más variadas y tal. Con una IA, afortunadamente, hace unos años aquello sonaba fatal, comunicando, y sonaba aquello pues a robot. Era gracioso, pero no era práctico. Ahora, si no es mucho, es súper útil, y además te da la posibilidad de elegir también velocidad, tono, emoción. Poco a poco ya van metiendo algunas cosillas, pero para muchas cosas no hace falta, basta con que sea un poquito neutro, como si fuera pues eso, un cierre, una cita de un personaje histórico, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de usos para voz, que a mí me parece también más interesante que a lo mejor el clonar mi voz para hacer los podcasts, o sea, en vez de hacer uno a la semana o al mes, pues hacer uno cada día o cada hora, ¿no? Porque al final, cuando escuchas mucho una voz sintetizada, por lo menos de momento, te chirría, ¿no? Y eso yo creo que ya lo habéis comentado ya también. Otros usos que se están haciendo y que, bueno, yo personalmente también estoy haciendo, el guión, o sea, la primera fase de ideas, de apuntar, y la investigación de un tema que quieres tratar, pues en vez de preguntarle a Google, como he hecho toda la vida, yo estoy empezando a preguntarle directamente pues a mi IA favorita. Ahora estoy probando más Bard y me sorprende porque muchas veces me da un poco la idea y suele acertar cada vez más. Es decir, que es un trabajo previo que me ahorra y que lo veo súper práctico. Que por supuesto no vas a coger y vas a locutar lo que te diga,
pero sí te vale para avanzar mucho en el guión y ahorrar tiempos, incluso exactamente ideas, o darle otro tono o otro giro que no habías pensado y que te lo sugiere. Más cosas que se me ocurren, resúmenes, descripciones y títulos. O sea, yo creo que como buenos creadores de contenidos, si te gusta escribir, pues esa parte se te da muy bien, pero si te gusta locutar, si te gusta hablar, si te gusta contar, el coñazo luego es la descripción, qué pongo en Instagram, qué pongo en Twitter, qué pongo tal. Hay cada vez más herramientas, lamentablemente solo en inglés, que le dices, toma, este es el podcast. Y te dice, vale, toma, extracto, el mejor momento, aquí te pongo tal, aquí te cojo, si es vídeo, un thumbnail. A mí me parece flipante, porque te ahorra todo ese trabajo de promo, que si eres pequeño, si eres productor independiente, pues claro, si tienes una agencia o si tienes una productora, pues ya tienes gente específica, pero si no tienes tú que hacer el mono, los platillos y el bombo y hacer todo, ¿no? Y echo de menos que no haya más en español, pero llegará. Pero por todo mercado. Pero todo esto que nos estás comentando, José Antonio, al final, digamos, el producto final necesita un toque humano. Sí, claro. Sí, yo por eso me refiero que no voy a darle en ningún momento a lo que me diga publicar. Pero muchas veces el problema es una idea, una pista. Es decir, porque si yo estoy yo solo, o aunque sea, o 2, 3 personas, sobre un tema, ¿no? Los 10 no sé qué principales. Entonces decía, pues que este título o es soso o está muy visto. Dame ideas. Pues le dices, oye, este es el título que había pensado. Proponme otros 4 o 5. Y a partir de ahí lo coges, pero siempre, yo no digo que vaya a sustituir en ningún momento nada, o por lo menos tampoco yo lo veo eso interesante. Aunque hay áreas que sí, pero en el podcasting, insisto, independiente y en pequeña escala, creo que lo que te hace es acelerarte y facilitarte la vida y poder ver más a tu familia y amigos. Y aquí os pregunto, ¿para qué estáis usando ya hoy en día la IA en el podcasting? Exactamente. Yo añadiría 2 cosas a lo que has comentado. Una es la limpieza de audio con inteligencia artificial. Yo sí que la estamos utilizando, y sobre todo cuando estamos haciendo grabaciones por videollamada, que solemos hacer muchas entrevistas para llegar a personas que quizás si las tuviéramos que hacer venir a Castellón, pues obviamente no las tendríamos, y eso sí que nos está ayudando mucho. Y en la otra es a través de las plataformas que grabamos precisamente las entrevistas, que ya te genera, no sé hasta cuándo entrará dentro del paquete que tenemos contratado, pero te genera, por ejemplo, clips de vídeo con algunos fragmentos de la entrevista para que tú ya los publiques como clips cortos en YouTube Shorts, en Stories o en las plataformas para captar esa audiencia hacia tu canal. O sea, son 2 otras cosas que sí que es verdad que a lo mejor no es la selección que tú hubieras hecho del mejor clip, pero bueno, si no tienes un gran equipo de difusión y promoción del podcast, pues te ayudan esas 2 cosas que quizás complementan. Sí, Pablo. Sí, yo lo que quería un poco aportar a lo que decía José Antonio y lo que decía Matías y demás, es que creo que al menos para los podcasters totalmente independientes como yo o como muchos de los que estamos aquí, y en mi caso que lo hago absolutamente todo, que nadie me ayuda con lo que yo hago, entonces para mí los sistemas de IA generativa han sido una revolución en la productividad y en el dejarme horas libres para vivir, en el que, por ejemplo, uno de los usos que yo hago, todos mis vídeos y mis podcasts están siempre basados en un artículo científico, en un paper, puesto que no puedo dar por sentado nada de lo que digo. Entonces, yo estoy suscrito a un sinfín de plataformas de artículos pues universitarios y demás del tema que yo trato, y claro, tengo que descargar esos PDFs, leerme esos PDFs, que todos están normalmente en inglés o en danés o en tal o en cual, y resumirlos y luego guionizar, preparar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora yo simplemente descargo los PDFs que me van llegando de los temas que me interesan y le digo a ChatGPT con el plugin de iPDF, súbete el PDF, resúmemelo y tradúcemelo al castellano. Punto. Y ya me da una primera aproximación y me ha quitado 2 o 3 horas de trabajo para hacer un contenido. Ya me da esa aproximación, yo analizo ese resumen y veo si ese texto me va a dar para dar una idea, un contenido de valor a mi cliente, que es mi espectador o mi oyente. Entonces, para mí, para nada es un drama ni me va a quitar el trabajo, al contrario, me da muchísima más productividad a la hora de hacer todo yo solo. Es
es uno de los usos que hago, pero como él ha dicho, muchos más, esas tormentas de ideas, esas cosas y demás, ¿no? Pero como bien decís, y como decía Matías, yo creo que aunque se inunde Internet de contenidos de IA, desde que estábamos en las cavernas y nos sentábamos alrededor de un pequeño fuego y nos contábamos historias los seres humanos, seguimos haciendo lo mismo, que es escucharnos unos a otros por el hecho de que escuchas al otro y te ves en el otro. Eso no te lo da un contenido generado por IA, te lo da un contenido cuidado, como bien decían ellos, pues hablado entre unos y otros con nuestras inflexiones, con nuestros errores, con nuestras divagaciones, que es lo que al final nuestro oyente o nuestro espectador busca de nosotros. No tanto la erudición automatizada, sino que yo le explique algo y que incluso esa persona pueda decirme, tío, te has equivocado, eso no es así, y quedar por encima de ti con su ego. Pero eso es lo normal en el ser humano, y eso la IA no nos lo da. Pero al final la IA yo creo que es la herramienta más poderosa que tenemos ahora mismo, y que el que no la utilice sí que de verdad está en riesgo, pero no por utilizarla, sino por no subirse a ese caballo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Perdón, yo por expandir a Pablo. Lo que decía Gelado de ideas, por ejemplo, para la creación de descripciones me parece básico. Los podcasters hacen notas de episodios muy malas, en general, malísimas, terribles. La media yo creo que es para cárcel. Por ejemplo, para carátulas individuales, para títulos, etcétera, para todas esas cosas yo creo que se debería utilizar. Vuelvo a hablar de Casus Belli, no porque me paguen, pero comentaba una cosa que sí que me impactó ayer, que decía, un comentario malo te puede chafar el día. Bueno, eso me decía él, el de Roma Eterna, ahora que lo recuerdo. Y es cierto, o sea, entonces, algo que me filtre los comentarios en iVoox, en las diferentes plataformas, en redes sociales, y dice, mira, los comentarios que se te ponen, gordo, cabrón, hijo puta, te has equivocado, Apple no es así, esos que me los oculten. Yo creo que una inteligencia artificial podría hacer esto. Y eso sería fantástico, lo de la producción, de automatización para ganar audiencia, etcétera, pero sobre todo para eso, siempre tratándolo como herramientas. O sea, yo no veo ninguna queja ahora de que es que Photoshop hace 20 años a lo mejor el mundillo de los fotógrafos se quejaban de Photoshop, que iba a perder la esencia, no sé qué, y ahora es algo completamente normal. Pero bueno, sí, sobre todo yo creo que los que más tienen que ganar, vuelvo a insistir, los independientes, los que menos presupuesto tienen, porque con 20, 30 euros puedes hacer cosas que necesitas estudios y miles y miles y miles de euros. Estudios, me refiero a estudios de grabación, estudios de otro tipo. Y a lo mejor los que estamos en esta sala, yo creo que vamos a ser muy, muy, muy beneficiados por todo este tipo de herramientas. Ojalá que sea así. Ojalá. ¿Alguien más quiere alguna pregunta o alguna duda? Nada, yo solo un comentario. Uno de los podcasts que tenemos en la red es Sesión Golfa y son temas muy específicos del feminismo, y entonces en cada episodio hay una selección musical de 2 o 3 canciones. Hasta la primera temporada tirábamos de memoria de qué le vendría bien aquí, qué podría sonar, pero claro, entre que nuestra cultura musical tampoco es infinita y que hay temas que son muy específicos, lo que solíamos hacer Elena y yo era buscar en blogs, en redes sociales, era un buen rato de buscar sobre un tema concreto a ver si alguien recomendaba una canción. Y a veces hay, por ejemplo, vídeos de YouTube que te la ponen de fondo, pero claro, luego tienes que identificarla. Los últimos 3 episodios en los que nos vimos la necesidad de hacer esto, que no son los últimos 3, pero que hubo algunos, directamente lo preguntamos en ChatGPT. Dime canciones sobre, por ejemplo, inmigrantes. Encontramos unas canciones que estaban escritas por una poetisa palestina que estaban medio en árabe, medio en inglés. A mí no se me había ocurrido buscar la letra de esas canciones porque no sabía de qué iban a hablar. Y descubrimos temas que no nos esperábamos. Pero claro, como está ya resumido, lo encontramos muy rápido. Y nos dieron como 10 opciones. De las 10, creo que fueran 7 u 8 no valían. Pero bueno, fue un punto de donde tirar, un hilo.
bien, pues si os parece damos por finalizado. Espero que el año que viene volvamos a hablar de inteligencia artificial y hagamos un poquito de balance de cómo ha ido este año, ¿no? De cómo, si se han cumplido estas cosas que hemos estado comentando y demás. Muchas gracias a todos. Gracias, Antonio, desde allí. Bueno, gracias a todos. Y yo solo, si me permite añadir una última cosa, yo nos animaría a todos los podcasts independientes a, perdón por la expresión, pero a no ser cagones, no estar ahí atemorizados y escondidos y agazapados. Ya vivimos esta historia con el internet y que cualquiera pudiera subir su podcast. Se venía algo terrible y horrible porque todo el mundo podía creer y no iban a ser tan buenos como la radio auténtica con sus productores y sus estudios, y estábamos en el otro lado. Ahora parece que somos muy conservadores porque tenemos miedo de que algo altere nuestro ecosistema. Yo no tendría miedo. Estos cambios traen cambios, pero los afrontaría con ganas, con mente abierta y con nuestro valor, que es lo importante.